Los pilares creacionales. Amor, armonía, paz, libertad. Paz. La paz llega cuando se ha logrado la armonía. Cuando la persona ha dejado de ser dominada por la mente material, intelectual y deja de buscar por qué y razones, y siente con su corazón. Se guía con su intuición. Observa en silencio y no habla. Piensa, siente y hace su hacer seguro y tranquilo. Su mirada es un mar infinito de quietud. Nunca verán a una persona que tiene paz interior con prisas, ni apuros, ni ansias. Cuando se tiene paz, los problemas, los retos dejan de ser montañas y se vuelven ejercicios de aprendizaje y experiencia, fuentes de conocimiento y sabiduría. La paz se distingue por el silencio, la quietud y la serenidad. La mente material e intelectual tiene dudas y preguntas, busca pruebas y sentido dentro de sus límites. En cambio, la consciencia que ha alcanzado la paz tiene certezas, verdades y sabiduría acumulada por sus experiencias. Está llena de confianza y seguridad. Ni siquiera ante el proceso de su desencarnación muestra temor porque sabe que es solo un paso de un estado de consciencia a otro. Y puede ser que lo espere hasta con alegría, como si se tratara, y de hecho lo es, del regreso a casa después de un día de jornada. Es en la paz donde se puede contemplar la majestuosidad de todo lo que es y sentir el propósito detrás de lo creado. La paz es necesaria para el desarrollo de toda vida. Sin ella, ésta no podría manifestarse, crecer y florecer. Es el propósito de la creación que toda vida creada por la Gran Madre desarrolle todo su potencial creativo y alcance los más altos niveles de crecimiento posibles dentro del espacio-tiempo y los trascienda. No es en el conflicto la forma de crecimiento elegida por la Gran Madre, como tampoco lo es el sufrimiento que se ha experimentado. La creación, como podemos observar hoy, vive un proceso de construcción. Es imperfecta. Aún todos esos miles de millones de universos isla que forman parte de incontables universos son piezas de estructuras inimaginables, aún por crearse. Y mientras ese anillo creacional se construye, la fuente ya está diseñando los siguientes dos. Entonces todo eso necesita, por necesidad inherente de la paz, para que toda la vida cuya creación está realizada o por realizarse, encuentre un ambiente propicio de crecimiento. Es como los bebés humanos, si sus padres se aman y viven en armonía y su hogar es pacífico, ese bebé crecerá sano, al contrario del que nace en un medio desarmonioso. La paz interior es el logro más importante de la consciencia espiritual, porque ella proporciona el cimiento donde se apoyará todo el desarrollo posterior de esa consciencia. Y no es un logro 5D, sino de la 4D, a través del conocimiento, entendimiento y comprensión. Al llegar a la 5D, la persona ya es consciente de la existencia de las leyes creacionales, y es en la 5D donde las experimenta y vive. Sabrán que tienen paz en el momento en el que dejen de preocuparse, temer, dudar, desesperarse, de buscar respuestas y explicaciones desde el intelecto, y empiecen a permanecer
tranquilos y con serenidad, en los momentos más intensos o al enfrentarse a situaciones negativas, sean capaces de reconocer lo que esa situación esconde realmente. Cuando ante la tormenta permanezcan en calma y sean arrastrados por los vientos de la inquietud y el temor. Cuando sean capaces de expresar que pase lo que tenga que pasar con determinación y valor. Se puede experimentar paz en la 3D al ser capaces de resolver la dualidad y elegir correctamente. Es un error creer que lograr paz es imposible en la 3D. Para alcanzarla, solo deben hacer una elección entre las dos opciones que se les presenta en cada experiencia. Y según sea el sentimiento resultante de su elección, sabrán si eligieron correctamente. Ahora, la paz no es un momento fugaz, es un estado permanente una vez que lo alcanzan. Cuando se está en paz, es algo que los demás reconocen y se acercarán a ustedes para sentir su paz de ustedes. La paz es un estado de consciencia. No se dice tengo paz porque no es algo que se pueda poseer, pero sí tener. Lo correcto es decir, estoy en paz. También deben descubrir que para lograr estados superiores de consciencia hay que dejar de buscar, tener y poseer para buscar ser. La evolución es ser mejor cada día, encontrar mejores formas de hacer y realizar cosas. Es observar, descubrir y aprender los secretos del ser humano y la naturaleza, y así llegar a las puertas del universo y poder aprender a realizar logros cada vez mayores. Este es un camino que, a pesar de la guerra, hemos hecho, y en nuestro camino por esta galaxia hemos encontrado humanidades más desarrolladas y avanzadas que nosotros. Y actualmente estamos en un proceso de conocer a una raza humana de otro universo mucho más avanzada de lo que hemos encontrado aquí en esta galaxia. Y nos están enseñando nuevas direcciones que nunca habíamos considerado o las habíamos desechado por no entenderlas o no servir a nuestro propósito de sobrevivir esta guerra. Ellos sí tuvieron esa oportunidad porque en su universo nunca hubo una guerra como la que hubo de este lado. Ahora, nosotras, las lirianas, tahitianas y pleiadianas, estamos revalorando la paz de una forma que no habíamos considerado por la necesidad de la guerra. En el momento en que como seres humanos sean formas de vida femenina o masculina, dejen de buscar tener y poseer, empezarán a sentir paz, porque dejarán de preocuparse por competir contra otros por una posición, de temer a la pérdida, de tener necesidad de lograr la aprobación de los demás, de sobresalir por encima de otros, de ser centro de atención. Será una liberación cuando se sientan cómodos en pijama y zapatillas en la calle sin que les importe lo que los demás piensen de ustedes. Entonces empezarán a sentir paz. Libertad. La libertad es uno de los conceptos menos entendido. Tiene muchas formas de ser nombrado, desde el libre albedrío hasta libertad de elección, todos ellos significando la capacidad humana de decidir y elegir. Ahora, hay dos formas de ejercer ese derecho creacional, de forma consciente o inconsciente, y el resultado corresponderá a la forma en que se elige. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es ser libre? La libertad no solo es poder elegir ser libre, no es hacer lo que uno quiera, es algo mucho más profundo.
La libertad es la capacidad consciente de poder distinguir entre dos opciones y elegir una asumiendo la responsabilidad por las consecuencias de esa elección. También es la capacidad consciente de decidir el propio camino de evolución. Ser libre es poder ser lo que se es, como ser. La capacidad de autodefinición, autoexpresión y automanifestación por sí mismo. Mucho se ha escrito para explicar y definir la libertad. Se asume que es un concepto muy complejo, pero es todo lo contrario. Su complejidad radica en su simplicidad, y estos océanos de tinta y de sangre por este concepto es porque no se hace la pregunta correcta, que es ¿soy libre para qué? ¿De elegir qué? Y la respuesta es para ser lo que quieras y elegir los medios para ser. La libertad está más allá del derecho y la filosofía. La psicología ni la comprende, porque no es algo concreto de un instante, ni es objetiva que pueda definirse dentro de ciertos límites, ni es un fenómeno intelectual de la mente. La libertad es parte inherente de ser. ¿Qué? Lo que tú definas. ¿Puedo ser esto, aquello o lo otro? Sí, tú eres quien elige qué vas a ser y el cómo llegarás a ser también lo eliges tú. En la 3D, donde se aprende en la dualidad, el concepto de libertad es también dualista, porque es necesario aprender a conocer qué es ser libre. Es práctico ejercer la libertad como una elección entre el bien y el mal, como se entiende, pero lo correcto es entre lo negativo y lo positivo, la luz y la oscuridad. Y es verdad que no es así de simple, porque dependiendo de si se está dominado por pensamientos y sentimientos negativos, se elegirá desde ellos. Y la elección siempre será coincidente con lo que se siente. Y por el contrario, también la experiencia siempre tendrá la polaridad del pensamiento. Una persona consciente tendrá un campo más amplio de realidad experiencial y podrá ejercer la libre elección con mayor acierto que una que es inconsciente, que elegirá desde su limitada percepción material e intelectual, enfocada fuera de sí misma desde la victimización. Entonces la ley creacional de la libertad trata de que cada ser sea lo que decida ser con el poder creador que se le ha dado, para elegir cómo serán sus experiencias en su camino de regreso a casa, a la fuente. Ahora aquí entramos a un terreno complicado de describir en palabras, porque cada persona, desde que, como un yo total original, antes de entrar al espacio, diseñó su camino, eligió ya todas las experiencias para aprender a ser como la fuente es. Entiendo que todas hemos pasado por experiencias que no pudimos haber elegido, es verdad, y estas son acciones negativas hacia nosotros, de seres negativos desconectados de la fuente que no entran dentro del plan evolutivo seleccionado. La libertad como se experimenta en el 3D está muy influida por la religión y hay muchos escritos sobre eso. Los más famosos son el intercambio entre Lutero y Erasmo de Rotterdam. El primero escribió De servo arbitrio y el segundo Libre arbitrio. Lutero condicionó la libertad a voluntad de Dios y Erasmo sostuvo que el ser humano era libre para elegir su destino según eligiera el bien o el mal. Más o menos es lo que hoy tienen en la mente muchas personas. Me porto bien para irme al cielo. ¿Y quién define? ¿Qué es portarse bien? ¿Qué se entiende por portarse bien? Seguir sumisamente preceptos y dogmas de una religión, aunque en esa sumisión esté el borrar de la faz del planeta a quienes no comulguen
con la religión propia? Una persona espiritual elegirá vivir y dejar vivir, mostrará más tolerancia y ejercerá su libertad de una forma más elevada y amplia. Esto nos lleva a la responsabilidad por las propias elecciones. La responsabilidad es parte esencial de la libertad. Es imposible ser libre y no ser responsable, como es imposible ser causa sin experimentar el efecto. Esto no es negativo de ninguna forma, al contrario, es experimentando las consecuencias de nuestras elecciones como podemos ser capaces de saber, conocer, entender y comprender nuestra libertad a través de nuestras elecciones. Si las leyes creacionales son en realidad lo que somos cuando vives y actúas desde el amor, vives en paz y en armonía. Esto te lleva a la libertad interior, la única real. Porque si no eres libre dentro de ti, no puedes ser libre exteriormente. No solo existe la esclavitud exterior, también la interior, y esa es peor. Cuando hablamos de la esclavitud de la consciencia, queremos decir que cuando vives con creencias y dogmas que son incuestionables, con suposiciones no comprobadas, la libertad personal queda anulada. Por ejemplo, una persona que sigue mandamientos religiosos está limitada al cumplimiento de ellos y cualquier falta o transgresión lleva a una sanción o castigo. Una persona que es espiritual no tiene esas limitaciones más allá de las que se establezca a sí misma. El incumplimiento de estos pilares de manera constante y voluntaria llevará consigo la disolución del alma.